y vamos a ver entonces cómo es la situación. Efectivamente acá hay algo interesante. Si ponemos modo de edición de vértices y vamos a ver si tengo acá posibilidad de eso, edición de vértices. Bueno, vemos que acá hay un viajado de vértices que están todos sueltos, ¿sí? Y eso está causando todo tipo de problemas. Entonces, ¿cómo lo vamos a arreglar? Automerge, que ya está prendido, lo vamos a usar acá. Y de hecho hay tantos vértices sueltos que vamos a hacer lo siguiente. Primero, seleccionar todo, merge by distance, y ver que se funciona. Con esta tolerancia tan pequeña, solo un vértice, eso no nos sirve. Entonces, pongámosle una tolerancia más grande. 4 vértices, bueno, va mejorando. 39 vértices, allá sí estamos viendo cosas. Listo, luego de hacer esto, yo diría que es imprudente seguir subiéndolo porque ya vamos a empezar, exacto, a perder detalles. Entonces, dejémoslo hasta acá. Luego de fusionar los vértices que se dejen fusionar con el comando de automerge, que a propósito, ahí sí, vamos a empezar a buscar dónde quedaron vértices duplicados todavía. Entonces listo, este de acá, todo ese conjunto que había acá ya se resolvió. Lo mismo los de este lado. Acá tenemos unos vértices sueltos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, esos vértices sueltos nos los vamos a traer con snap ahí en vértices, ¿sí? Nos vamos a traer esos vértices a este de acá. Listo. Este otro paciente para acá. Y lo mismo del otro lado. Listo, ahora nos faltan los de acá. Este sí está muy sencillo, esto no es sino empezar a desplazarlo hacia el centro y sale. Apenas hayamos fusionado todo esto, revisamos que no queden vértices sueltos y probablemente para revisarlos va a ser conveniente cambiar el tipo de sombreado para que dejemos de ver esa textura encima y no haya tanto ruido y entonces sea más fácil identificar las cosas. Listo, va a faltar el de este lado. Y voy a cambiar acá el tipo de visualización de textura a material. Lo voy a dejar, sí, puede ser en flat, no hay problema. Y voy a revisar que no se vean vértices por ahí haciendo cosas chistosas. Acá está pasando algo chistoso efectivamente. Fíjense cómo vienen estos vértices y todos ellos deberían ser rectos, ¿sí o no? Entonces vamos a enderezar todo eso. ¿Cómo los enderezamos? Los selecciono todos, verifico que esté transformando usando el pivote desde el punto medio y le voy a decir que escale en Y por 0 y de nuevo que escale en Z por 0 y lo mismo con estos otros de acá. Entonces que escale en Y por 0 y que escale en Z por 0. Listo. Ese último no tuvo efecto. Ahora sí. Z por 0, listo. Y luego podemos pedirle que se desplace sobre Z hasta la posición de este. Y ya con eso nos quedan paralelos y ya se ven como dos líneas rectas súper exitosas. Este hay que enderezarlo también. Este entonces lo podemos, como es uno solo, lo podemos desplazar en X para acá. O podemos seleccionar los tres y pedirle, es más, seleccionemos toda esa cara completa porque están pasando cosas graciosas. De hecho, cosas bastante graciosas. Mucho de esto probablemente fue causado por el merge que yo hice. Con toda seguridad. Entonces vamos a arreglarlo de la siguiente manera. Como esto es un objeto simétrico y el merge nos causó un montón de daños de este lado, vamos a eliminar ese lado y a reflejarlo. Listo. Entonces en selección de caras, puede ser en una vista de estructura
una vista de rayos X con la herramienta de selección de cajas, que es el acceso rápido, es la B. Seleccionamos todo esto y lo mandamos al más allá. Eso. Y antes de salir de acá, miremos que hay unos vértices que están más allá del eje de simetría que queremos para este objeto. A propósito, ¿dónde estará el origen? Y hablando del origen, ahorita voy a hablar un poquito de los resultados del primer ejercicio parcial. Nada muy traumático, pero bueno, el origen está acá. Entonces podemos venir a modo de objeto, mandar el origen hacia la selección para tener el cursor de ese lado. De nuevo en la vista lateral, en vista de rayos X, podemos seleccionar todo y escalarlo por Y. Listo, es claro todo lo que estoy haciendo acá. Me tocó desbaratar un montón de cosas, lo lamento mucho, Luisa. Pero a veces es más sensato, porque eso nos va a permitir corregir desde la raíz, digamos, cualquier situación que pudiera llegar a ser problemática. Por ejemplo, este vértice acá, estos vértices acá deberían estar todos alineados, entonces los podemos escalar. Este es el eje Z y este es el eje Y. Si lo estoy viendo acá en el gizmo, si yo los escalo por 0 en estos dos ejes, lo que voy a hacer es obligarlos a que compartan la misma posición en Z y Y, y la X que tengan, la que sea, no la vamos a unir porque se fusionarían. Entonces vamos a hacer la misma operación para mandarlos con grab, y vamos a bloquear el eje X para desplazar solo en Y y Z a la posición de estos vértices, y estos de acá hay que hacerles la misma operación, entonces escalar en Z por 0 y en Y por 0. Listo. Y luego los podemos desplazar en Y hasta la posición de este. Todo esto debería estar alineado en Z. Lo único que estoy haciendo es alineando cosas, alineando y alineando, porque que estén alineados me va a permitir usar los modificadores, y en particular el modificador de espejo, con tranquilidad. Listo. Y ahora voy a escalar todo esto desde... creo que ya lo hice desde el cursor. No, desde el cursor lo voy a escalar en Y por 0. Sí lo había hecho ya. Listo. Y ya no es sino prender el modificador de espejo de nuevo. Entonces le podemos venir a poner acá modificador mirror sobre la... Acá hay algo interesante, la rotación. Listo. El eje local de este objeto, pongámoslo acá en coordenadas locales. Fíjense que la X local del objeto, que es la que tiene en este momento como eje de simetría, está sobre la Y global. Listo. Y la Y local del objeto está sobre la Z global. Eso no tiene nada de malo, es algo que hay que tener presente. Si en algún momento les pasa que esto tiene un comportamiento raro, seguramente es porque hay una rotación que está condicionando ese comportamiento. Entonces la forma de verificarlo es poner las orientaciones locales y prender uno de los sismos. Puede ser el de mover, rotar o escalar. El de mover me parece a mí más práctico en este caso porque entrega flechas. Los otros dos entregan otras figuras que pueden ser un poco más difíciles de leer para el caso. Listo. Entonces ya, queremos que tenga clipping a propósito. Y vamos a verificar se tildó, Dios bendito. Allí. Que todo esté en orden. Acá hay un detalle que requiere atención,
y es este detalle. Estos dos deberían estar escalados de nuevo con transformaciones globales y desde el punto medio deberían estar escalados en x por 0 y alineados con esto. Lo mismo estos escalados en x por 0 y alineados con este. Listo, ahí ya sí parece que todo está en orden. Este está un poquito desfasado, pero está bien para darle la curva. Lo voy a dejar así, no hay problema. Y ya todo está en orden. Entonces, como ya estamos contentos y sumamente orgullosos de esto que tenemos acá, le podemos decir que aplique el modificador y ahora sí venir a desplegar todas esas costuras. Entonces ya el comportamiento de esto con seguridad va a ser similar al del video de referencia. Vamos a ver si sí es verdad o si tenemos que buscar alguna otra cosa con métodos no convencionales. Es diferente, ¿cierto? Vamos a ver esta pieza tan chistosa que viene siendo. Ah, viene siendo todo esto, claro. Y hay que separarla. Y el separarla no es sino coger, buscar donde hace falta una costura. Aquí hace falta la costura. Y aquí hace falta costura. Y listo. Todo desplegado de manera súper exitosa. Ya estos de acá adentro se pueden desplegar como cilindros, que en este momento están como unos círculos. Como es una pieza interna, francamente este detalle se podría dejar así, no tendría ningún problema, porque ustedes a esto si le ponen un color adentro base, pues es muy improbable que el usuario en algún momento vaya a verlo. Además eso, de entrada, esta ya es una pieza interna, quiere decir que esta es una pieza interna de la interna y esta es la interna de la interna de la interna. Hay una isla en Filipinas que tiene adentro un lago y adentro una isla con un lago. Eso es más o menos lo que tenemos. Nadie se va a dar cuenta de la diferencia, ¿cierto? Entonces se podría dejar así, no pasa nada. ¿Es claro todo esto? Fue súper rápido, súper fugaz, pero son cosas que ya hemos trabajado y que están quedando grabadas para depuración posterior con más calma. ¿Hay preguntas? Luisa, ¿es claro la operación que le hicimos a la cadera del Legoman? Sí, listo. Vamos a suponer que está todo en orden. Ahora sí, vamos a empezar con el tema de la clase de hoy. Listo, vamos a hacer, estas son referencias, pero esto es lo que vamos a construir. Vamos a construir una serie de módulos, la excusa o el argumento en gameplay sería estos módulos van a crear unos laberintos de manera procedimental y por tanto tienen que encajar perfectamente entre ellos. Es decir, en la asignación de la misión el equipo de desarrollo nos entregó una serie de requisitos y nos dijo, vean, yo voy a coger y a instanciar un objeto que tiene dimensiones 2×2. Creo que este es de 2×2. Vamos a ver si es verdad. Bueno, 1×1. Que tiene dimensiones en la base 1×1. Y sobre eso voy a construir todo el laberinto. Entonces entrégueme módulos que se presten para eso. Listo. Esa es entonces la misión, el enunciado. Entonces nosotros recibimos esa misión y decimos, bendito sea, pero ¿en qué está pensando? Bueno, vamos a resolverlo. Empezamos a plantear, listo. Nos están diciendo que van a hacer un laberinto y que esto se va a conectar de manera modular. Entonces, ¿qué piezas necesitamos para que eso suceda? Vamos a necesitar de base una pieza sobre la cual se mueva el jugador, porque nos dijeron que el jugador va a pasar por ahí, ¿cierto? Y esa base tiene que tener
dimensiones 1 por 1. Listo. Acá, si se fijan, es 1,03 por 1,03 y en un momento vamos a ver por qué razón. Pero en principio vamos a decir, listo, tenemos una base. Listo. Por allí va a caminar el usuario. Necesitamos pensar entonces que de este lado, momento que esto así no tiene cuándo verse. Ahora sí. Necesitamos, vamos a suponer que de este lado tienen que haber paredes. Sí, estos son paredes. Necesitamos resolver entonces un módulo que sea por un lado pared y por el otro lado obstáculo. Listo, entonces vamos a proponer un módulo de estos. Listo. Voy a dejar de mirar estos por un momento para que elaboremos bien todo el desarrollo acá de lo que estamos buscando y luego vamos y miramos en estos módulos ya construidos cómo se resolvió y empezamos a crear los nuestros en una escena aparte. Listo, ya tengo ya otra escena lista para la misión. Entonces vamos a necesitar también un módulo en L, ¿sí? Porque vamos a querer en cierto momento que esto sea pared y que el usuario pueda transitar por acá o voltear hacia acá y al contrario. Listo, vamos a querer un módulo que haga de extremo, es decir, que el usuario lo pueda recorrer. Esto es pared. Listo. De esta manera, en cualquiera de los dos sentidos. Vamos a querer un módulo que haga de isla. Listo. Lo mismo, que se pueda recorrer por todos los lados. Queremos un módulo que se conecte, un módulo al que se le puedan conectar. Entonces vamos a elaborarlo de la siguiente manera. Vamos a poner la pared y vamos a decir que queremos que haya pared por este lado y pared por este lado. Listo, entonces en este supuesto en que el usuario caminaría por acá, esto tendría que ser un módulo, estos de acá, que se conectan por lado y lado con otros módulos. Listo, entonces acá tenemos un módulo que es como en L pero invertido. Entonces acá tenemos, digamos, la positiva y acá la negativa. Es una mera forma de referirnos a ellos. Listo. ¿Qué más necesitamos? Algo que se me escape. ¿Alguien tiene sugerencias de algo que pueda estar omitiendo? ¿O miramos ya los otros que están hechos? Recuerden que eso es viable conversar durante la clase si se ha pedido intervención. Listo, este módulo no lo hemos mencionado. Este módulo tiene la siguiente particularidad. De hecho, estos dos módulos tienen la siguiente particularidad y derivan de este. Tenemos un módulo que es pared por acá y que está hecho específicamente para que de este lado se le peguen más paredes. Listo. Y tenemos un módulo que es pared a un lado, entonces que es pared a un lado y está hecho para recibir pared por estos dos lados. Listo, y creo que eso es todo. Si no, no se me escapa ninguno. Entonces ahora sí, vamos a empezar a trabajar con eso. Listo. Antes de pasar a eso, les quiero mostrar cómo están texturizados estos assets porque es parte del ejercicio, los vamos a texturizar. Acá pues. Listo, fíjense que la textura que estamos usando en este caso es simplemente un collage entre comillas de texturas.
y estamos montando, apilando cada isla de textura a su vez, de manera que al combinar, al unir estos dos objetos, si yo desplazo este, de tal forma que no se vea la costura entre ellos, sino que sea continua. Sí, fíjense cómo continúa sin problemas y no se diferenciaría dónde termina un módulo y dónde empieza el siguiente, que ese sería uno de los requisitos que nos plantearon al inicio. Listo. Entonces vamos a ver cómo construir este atlas, y para eso les voy a sugerir un sitio en internet para conseguir texturas base. La alternativa sería pintar las texturas y es absolutamente viable. En el caso de este proyecto trabajamos en paralelo el artista ilustrador y el artista 3D, este me tocó hacerlo a mí, y trabajamos en paralelo. Entonces él iba haciendo sus texturas y yo iba haciendo los modelos, y cuando me las iba pasando yo iba texturizando. Hicimos una serie de acuerdos iniciales. Él me pasó una textura. Ah, no, la pasé yo inicialmente. Sí, eso fue tarea del arte 3D. Una textura en blanco separada así en cuadritos. Entonces yo le dije, necesito paredes exteriores. Paredes interiores. Necesito una variación de paredes. Esto es interior. Llamemos esto pared 02. Necesito una versión interior de esta pared. Entonces, pared 02 interior. Por ahí hay una bandera, entonces necesitábamos una bandera. Necesitábamos algo para metales. Entonces, metales, pasto y una variación de pasto y suelo. Y ya con ese acuerdo inicial, él empezó a llenar los espacios con las texturas. Listo. Vamos entonces, listo, con esto presente, ahora sí a saltar a una ventana nueva de Blender y a empezar a trabajar. Hasta este punto es claro todo lo que he mencionado y hacia dónde vamos, a qué le estamos apostando. Luisa, si te envío el archivo te estaré enviando la tarea. Te envío el video. Eso sí. Ludwig, sí, es prácticamente un tileset. Eso es lo que vamos a construir, pero en 3D. Listo. El sitio que les quiero recomendar, hay varios y los iremos viendo a lo largo del semestre. Al video se lo subo ahorita mismo en la noche. Sí, va también, aparte de lo del video Podría y todo. enviar tu mensaje para que sea más fácil ir a verlos Ah, otra claro que vez. sí. Hombre, bendito sea, no falta más. Sí, listo. Voy a hacer esa gracia también. El sitio que les quiero recomendar es este, textures.com. Entonces acá van a encontrar un viajado de... pongámoslo en el canal de recursos. Tenemos un canal de recursos, tenemos un canal de recursos. Eso, textures.com. Entonces nosotros pensamos, listo, estamos diciendo que necesitamos unos módulos de piso y queremos que sean sin costura. Realmente no es muy importante, pero nos sirve más si están así. Entonces decimos, este está muy bueno, vamos a descargar este. Hay un montón de texturas que son gratuitas en resoluciones bajitas. Para este caso nos sirve, no hay problema. Entonces descargamos esto. Queremos una variación del suelo porque por razones, entonces descargamos esto y así con cada una de las texturas que queremos conservar. Listo.
Yo estuve buscando ahorita algunas cosas y mirando, pensando en qué sería interesante para nuestro laberinto. Este está bien divertido. Sí, trabajemos con este por ahora. Con este. Tengámoslos por ahí en esa carpeta a la mano. Ahorita los retomamos. Vamos a venir a nuestra escena y vamos a empezar por organizarlo. En este caso yo no sé si vamos a usar la luz y la cámara. Las voy a mandar a una colección nueva que se puede llamar Stage y las voy a dejar apagadas ya que desde el principio no me estorban. Y esta colección va a ser los módulos. Listo. Quiere decir que este estimadísimo cubo va a ser nuestro módulo inicial. Entonces esto es de un escenario, es SC, módulo 01, 00 mejor. Y vamos a trabajar sobre él. Vamos a suponer que, bueno, yo voy a suponer y ustedes suponen lo que les parezca coherente para el caso de ustedes. Yo lo quiero hacer con base de 1 por 1 y altura. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a ponerlos de 1 por 1 y la altura quiero que sea, puede ser 1.5. No, está muy feo 1.5, lo voy a dejar de 1. Listo. Voy a aplicar esta transformación. Antes de aplicarla voy a desplazar esto en z.5 unidades para que me quede sobre la línea del suelo, digamos. Ok, este es uno de los errores más frecuentes en los ejercicios parciales. Listo, ojo con las escalas. Casi todos. De hecho creo que solo hubo una persona que tenía todas las escalas de los objetos adecuadas. De resto, todos en las escalas hicieron todo tipo de cosas que funcionan, pero que no son una buena práctica. En este punto, cuando yo ya definí las dimensiones y la posición, ¿yo qué hago? Control A y le digo aplique todos los transforms. Eso me entrega escalas de 1, 1 y 1, ¿sí? Rotación de 0, 0, 0 y me le ubica el origen. El origen fue otra de las cosas en las que más se equivocaron. No digamos se equivocaron, en las que más oportunidad de mejorar tienen, de explorar ese vasto mundo, de ubicar los orígenes de los objetos en 3D. Ya con esto me quedó el origen en la base del objeto. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo exporte este modelo a un motor para un videojuego, y volviendo al ejemplo del laberinto, en el que el enunciado me decía yo voy a instanciar un objeto de 1 por 1 y le voy a pegar al lado otro objeto de 1 por 1. Eso quiere decir que nuestro equipo de desarrollo lo que va a hacer es pegarle a esto un objeto acá y los va a empezar a apilar así. Si el origen está desfasado, a él le toca, además de este cálculo que ya tiene que hacer, estimar también dónde vive el origen y cuál es el desfase que tiene el origen respecto al objeto y respecto a los otros módulos. Y eso, por un lado, eso no es práctico para ningún algoritmo pues que tenga que repetirse con frecuencia, pero por otro lado nos vamos a hacer odiar profundamente de los desarrolladores y tristemente van a estar en todo derecho de odiarnos. Y eso pasa. Entonces simplemente lo arreglamos, la vida es más fácil para nosotros, para ellos, todos somos felices, entregamos el proyecto y celebramos. No siempre es así. Listo, tenemos nuestro cubo base. Pero ¿cómo es que hacía para poner el origen en la base? Eso, el origen en la base. Hay varias formas de ubicar el origen. La que usé en este caso, desplacé el cubo para que me quedara en cero, mejor dicho, en Z, ¿sí? Sobre la línea horizontal, que en este caso es X, o Y si se lo mira del otro lado. Y ya con el cubo desfasado, le dije control A
y All Transforms. Yo podría aplicar, y el aplicar es como fijar ya ahí eso que tiene. Podría aplicar de manera individual la ubicación, la rotación, la escala, todos los transforms, solo la rotación y la escala, o los deltas. Los deltas son el desfase respecto a una transformación previa. Este es útil sobre todo con esqueletos. Nos interesan de momento y probablemente los más frecuentes, lo que más vamos a usar, rotación y escala. Eso casi con certeza lo van a usar en todos sus proyectos, porque uno cuando está modelando uno mueve objetos y acomoda, y cuando ya tiene las formas y va a empezar a editar, aplica las escalas y las rotaciones, y probablemente la rotación de hecho se aplica al final y a veces ni siquiera se aplica, pero la escala fijo la van a tener que aplicar para tener control de manera consistente dentro del modo de edición sobre las transformaciones que están haciendo. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo este objeto escalado en x por 2 y yo entro a modo de edición, todas las transformaciones que yo empiece a hacer dentro del modo de edición, y acá lo vamos a ver, entonces yo le pongo un loop nuevo y voy a desplazar este loop, digamos, en x.5 unidades. Listo. Entonces yo digo que son 0.5 unidades. Eso nos haría alegremente suponer que nos va a quedar en la mitad. Y si yo cojo y desplazo eso, 0.5 unidades acá, me está quedando en todo el extremo. Entonces decimos, pero bendito sea, ¿con quién hay que hablar? Claro, lo que está sucediendo es que este valor está multiplicándose por este factor de escala. Entonces esas 0.5 unidades que estábamos viendo acá por 2 son una unidad, y una unidad viene siendo la distancia que hay de este punto a este punto. Entonces si ven por qué es relevante esto y cómo a nosotros mismos en nuestro propio flujo de trabajo ya nos empieza a afectar. Ahora imagínense un proyecto en el que haya una cantidad grande de assets que se tengan que instanciar en escena y que haya que moverlos. Se vuelve impracticable manejar todo esto de esta manera. En cambio, si tenemos las escalas en 1, 1 y 1, sabemos que todas las coordenadas en el espacio local y global son consistentes, entonces podemos con certeza empezar a desplazar vértices, unidades enteras, y saber que eso va a funcionar. Listo. Y vamos a empezar a crear nuestros módulos de paredes de la siguiente manera. Vamos a establecer que esta es la vista frontal. Entonces yo voy a trabajar sobre el eje X, y acá estoy viendo que está desfasado, y entonces voy a desplazar todo esto. Bueno, voy a hacer lo siguiente, para no tener que mover nada. Selecciono la cara de la base, listo, que es donde quiero que me quede el origen. Mando el cursor hacia esa cara, listo. Y en modo de objeto, le doy clic derecho, Set Origin to 3D Cursor. Listo, y eso ya me fijó el origen en el punto que es. De hecho ya tiene acá un desfase, que si reseteo, pues me va a llevar el cubo de vuelta al origen, y ya todo está en orden y puedo seguir trabajando. Bueno, llevamos un rato de la clase mirando solo lo del origen y las escalas, pero es que es fundamental, y sobre todo cuando vamos a trabajar con piezas modulares. Listo, ahora sí, entonces estamos estableciendo que este... Sí. ¿Puedes repetir esa acción, por favor? Claro que sí, Sofía. Vamos a suponer que nuestro cubo, vamos a hacer lo siguiente, y así había uno en el ejercicio parcial. Quien reconozca la obra puede recordarla con nostalgia, no lo vuelvan a hacer, ojo vivo, listo. Tenemos el objeto y el origen desfasadísimo por allá en... Listo. Entonces yo digo, Dios bendito, ¿cómo voy a hacer para resolver esto? Y así lo que hice hace un momento, Sofía, seleccioné la cara que quiero que tenga el origen
Y ojo, que si yo quisiera que el origen fuera al centro del volumen, también lo podría hacer. O si quiero que sea un vértice, pues selecciono específicamente ese vértice. Listo. En este caso quiero que sea justo la intersección entre estos, mejor dicho, el punto medio de esta cara. Listo. Y en toda la base. Eso sí es importante, quiero que quede en la base. Entonces los selecciono. Con Shift S le digo que mande el cursor al objeto seleccionado, ¿sí? Eso me trae el cursor acá. Paso a modo de objeto y en modo de objeto le doy clic derecho, Set Origin to 3D Cursor, y de esta forma sumamente alegre todos perdieron el parcial. Sí entren en pánico, pero no perdieron realmente. Estamos muy al principio como para perder. Igual no intenten con más intensidad. Perder si es posible, no lo hagan. Listo, Origin to 3D Cursor. Y eso nos trae el origen al cursor 3D. Si el cursor estuviera en cualquier otro lado, pues lo mandaría para allá y diríamos, oh no, ¿cuándo en la vida sucedió esto? Pues justo en este momento. Entonces nos tocaría volver a hacer la misma gracia. Listo. El cursor lo trajimos a estas caras y vamos a mandar el origen al cursor 3D. Si el objeto está desfasado, esto ya lo hemos visto varias veces, y lo queremos volver a ubicar en el centro de la escena, entonces Alt G y listo, seguimos trabajando y ya podemos mandar el cursor al origen del mundo para que esté ahí juiciosito y no haga daños en ningún lado. Listo. Acá lo que voy a hacer, ahora sí en serio, trabajando sobre mi primer módulo del laberinto. Y el primer módulo del laberinto, el primer módulo del laberinto va a ser lo siguiente: un plano. Y a este plano le voy a enderezar las normales. No sé si esto ya lo habíamos visto. Este Face Orientation, las normales, esto nos va a empezar a afectar ahora que estamos trabajando con materiales. Entonces simplemente las voy a enderezar, le voy a pedir que las calcule hacia adentro. El azul quiere decir que estas normales van hacia allá. Listo. Y así es como las quiero, porque esta es la parte que se renderiza. Entonces este es nuestro primer módulo. Ya logramos el primer módulo. Voy a poner esto entre otras cosas con opciones más divertidas acá de visualización para que sea más entretenido el asunto. Vamos a hacer el siguiente módulo. Entonces el siguiente módulo lo que voy a hacer es duplicar el primero, que ya tiene la base correcta, y lo voy a desplazar en X una unidad. Listo. Este entonces es módulo 01 y en modo edición lo voy a extruir en Z una unidad y voy a trazar el perfil de este módulo. Listo, habíamos establecido que si esto es por donde el usuario camina, entonces esto es pared, quiere decir que el perfil de nuestro módulo lo vamos a hacer sobre esta otra cara. Entonces yo voy a hacer algo muy sencillo. Ustedes pueden hacer la forma que les parezca divertida. Los míos van a ser así. Listo, nada muy extravagante. Yo soy un tipo muy moderado con estas cosas. Listo. Entonces en modo de edición vengo y empiezo a trazar esta figura. Voy a procurar no mover la cámara mucho para que no se me mueva el boceto. Listo. Les voy a trazar primero un loop para definir esta línea. Luego voy a trazar otro loop, control R. Recuerden que en esta parte de la pantalla van a estar viendo las operaciones que estoy haciendo. Y en esta parte vacía, cuando monte el video, van a estar viéndome a mí haciendo todos mis maravillosos gestos que aportan significativamente a la clase. Aportan, ¿sí o qué? Listo. Y acá voy a empezar a trazar esta otra figura. Entonces esta otra figura tiene una particularidad,
viene de esta Hola. manera. Sí, Felipe, contame. ¿Cómo fue que hizo lo de las normales? Con Shift N seleccionas las caras que querés enderezar. Bueno, para visualizarlas en los overlays. Listo, Face Orientation. Hay dos formas de verlas. Ambas están acá. Una es con Face Orientation. Se los voy a poner por acá. Y la otra forma, también entre los overlays, sería con las normales directamente. Ustedes le podrían decir que prenda las normales de los vértices, de los bordes o de las caras, y que esas normales tengan dimensiones determinadas, pongámoslas de 0.5, y la dirección hacia donde apuntan las líneas, esa es la normal. Listo. Lo que pasa es que eso nos entrega un modelo como lleno de pelitos y se vuelve muy ruidoso. Entonces yo prefiero apagarlo acá, prender acá Face Orientation, y saber que si es azul, las normales están en el sentido que positivo, y si es rojo, están negativo, van hacia el interior del, de la superficie. Listo. Entonces Face Orientation, y para enderezarlas con Shift N, que es el menú de las normales, entonces se les entrega este menú sumamente elaborado, y acá ustedes pueden escoger si las normales van hacia adentro o hacia afuera, y ya está, así lo enderezan. Listo, Felipe, ese es uno de los comandos que procuren recordar, porque casi siempre que exportamos, estoy matando mis bocetos, qué tristeza, un buen boceto sacrificado, bueno, casi siempre que tenemos problemas de renderizados, es por las normales. Entonces pasa con frecuencia que se entrega un modelo a desarrollo y el desarrollador nos dice, hey, no renderiza. Y él no renderiza, no lo podemos jugar, es verdad, no renderiza. Hay una cara, una superficie invertida. Entonces, por mucho que tengamos mapas UVs, texturas, materiales, no renderizan. Listo, y es porque hay unas normales invertidas. Entonces se enderezan y problema arreglado. Listo, fíjense acá lo que hice para ubicar ese loop nuevo exactamente donde yo lo quiero. Listo, vine y en el panel de propiedades, en Transform, en Z, que estas son orientaciones locales, y ya vimos que la orientación del cubo es paralela a la global. En Z lo subí a 0.75 unidades, está en metros, entonces metros. Y eso me dice que acá hay un cuarto de esta altura. Listo. Voy a prender AutoMerge y en modo de edición de vértices voy a empezar a darle el perfil a mi figura. Listo. Lo que voy a hacer es que voy a coger este vértice y lo voy a pegar acá, y este vértice lo voy a pegar acá, y ahí ya salió el primer corte. Y con este voy a hacer lo siguiente: voy a pegar todo esto en la base. Los voy a desplazar hasta la base para coger este, pegarlo acá, y este otro pegarlo acá. Lo mismo se podría hacer a partir de extrusiones. Listo, es una cuestión de libre elección, digamos. A mí me gusta este flujo de trabajo porque así sé que estoy partiendo desde el volumen total que necesito llenar y cortando solo el perfil que necesito conservar. Listo. Y a este otro le voy a hacer un bevel. Pues vámoselo hasta acá, pues qué más da, de 0.25 unidades, para que me coincida exactamente con esto, que ya sabemos que estaba a 0.25 unidades, y le voy a poner más segmentos. Listo, nada muy elaborado, simplemente esto. Y ya, para darle un poco de variación y que no me quede esa curva así, lo que voy a hacer, bueno, a propósito, en esta parte ustedes denle la forma que les parezca conveniente, no tiene que ser exactamente la que yo estoy creando.
Ese estaba, ¿qué dice? Ah, punto 5. Eso. No, quedó muy feo. Entonces voy a apagar esto mejor. Me los voy a traer a mano. Listo, acá ustedes le dan el perfil que les parezca conveniente. Y voy a trazarle a esto un par de cortes acá en la mitad. Digamos, pues 2 cortes. Entonces voy a eliminar, en modo edición de caras, voy a eliminar estas 2 caras y estas 2 caras. Y voy a cerrar esto acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a utilizar un comando nuevo. Mentira, no usemos comandos nuevos todavía. Con el cuchillo. Listo, a la antigüita. Vamos a trazar una línea hasta acá. Que se conecte acá. Y acá, bueno, no. Si no quiere cooperar, lo dejamos. Ah, bueno, hay una muy buena razón para que no quiera cooperar. Listo, ¿se acuerdan que acabamos de hacer un bevel y lo hicimos coincidir acá con otro vértice? Con toda seguridad acá hay 2 vértices y por eso el cuchillo no está conectándolos. Y si efectivamente había 2 vértices, los resolvemos seleccionando todo y con M de merge decimos que haga un merge by distance. Eso eliminó 2 vértices que estaban repetidos, quiere decir que eliminó este de acá y el de acá. Y ya podemos, bueno, coger esta línea aprovechando que está ahí. Vamos a escalarla por 0 en Z para garantizar que esté paralela al piso y la vamos a elevar hasta este punto. De manera que ya sí puedo conectar estos dos con E. Antes de terminar el comando le digo que voy a hacer otro corte, entonces hago el otro corte y acepto el comando con Enter. Listo. Eso nos lleva a una reflexión interesante, es que este borde y este borde sobran, entonces los vamos a disolver. Entonces con el comando delete, en vez de eliminar, le vamos a decir que lo disuelva. Listo, y así él remueve la geometría y parcha donde haga falta. Y ahora sí le podemos decir acá que vamos a cerrar de esta manera. Vamos a coger este y a traerlo para acá y este para acá, y estos dos con F los voy a llenar. Esta cara la voy a eliminar y con F voy a llenar todo esto. Entonces F, F y F. Listo, y ese es mi primer módulo. Le voy a pedir que se muestre sombreado y aprender auto smooth. Listo, con un ángulo que me permita ver los detalles que quiero conservar y que suavice los que quiero suavizar. Y tenemos nuestro primer módulo, nuestro segundo módulo listo. Vamos a seguir, vamos a hacer a este lado el módulo que es en L con pared de este lado. Listo. ¿A alguien se le ocurre alguna idea de cómo lo podríamos hacer? Vamos a partir del mismo módulo que ya creamos. Vamos a usar solo herramientas que ya hemos visto. Sí, Felipe. Felipe fue el que habló. Sí. Sí. Lo que hace es que sería que duplica y lo pone perpendicular al otro lado y une los vértices, no sé. Listo, razonable. De ambas. Vamos a hacer lo siguiente. Podríamos duplicar. Voy a duplicar con Shift D normal y a desplazar en Y una unidad negativa. Y esto entonces nos va a sugerir, pero ojo, que el módulo que queremos hacer es el que ocupa este espacio. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que de este otro lado va a haber otro módulo, entonces desplacemos este a la posición en la que tiene que quedar, entonces que es una unidad negativa, y hay que rotarlo en Z menos 90 grados. Entonces esto nos pone en una situación incómoda porque el espacio que queremos llenar viene siendo este.
Es decir, este es el que queremos hacer. Viendo este perfil, a mí se me ocurre una manera simple de resolverla. ¿Hay alguna sugerencia? Lo que voy a hacer es que voy a coger estos bordes, sí, y voy a coger estos bordes porque estos bordes me definen. Es más, voy a coger estas caras completas porque estas caras me definen el perfil al cual quiero conectar el nuevo módulo, y eso es importantísimo tenerlo presente porque quiero que conecten perfectamente, que no se vea costura en la intersección entre ellos dos. Entonces, con estas caras seleccionadas voy a duplicar con Shift D, voy a darle clic derecho para que se peguen exactamente donde estaban, y las voy a separar de esta malla con el comando, creo que se llama split. El acceso rápido es la P. Es separate. Listo, separate. Me va a preguntar a quién quiero separar. Entonces yo voy a decir separemos el que está seleccionado, y él me creó un objeto nuevo. Este sí va a ser efectivamente el módulo 02. Me creó un objeto nuevo que tiene exactamente el perfil que yo estaba buscando. Entonces ya con esto sí puedo empezar a hacer cosas. Yo digo, listo, esto está interesante. Vamos a ver, vamos a coger y a traernos el cursor para acá. Ya saben más o menos hacia dónde va esto. Sí, creo que si esa selección que hizo la gira 45 grados le queda más limpio la conexión. Vamos a ver cuántos grados necesitamos. Yo creo que necesitamos... Dios bendito. Verdad que no podemos usar el comando spin con ese screencast, el key negocio plugin del mal. No habíamos guardado. Por Dios y la Virgen. Bueno. ¿Se acuerdan de ese otro comando maravilloso que hay que usar con frecuencia? No hay vergüenza en hacerlo de manera desesperada. Guardar. Control S para todo y todo el tiempo. Acá acabamos de ver una muy buena razón para hacerlo de manera insistente y determinada. En fin, eso es parte de la vida. Ahí tienen un poquito de tiempo para alcanzarme mientras vuelvo a armar los módulos. Listo. Voy a armarlo rápidamente. Aprovechen este espacio mientras vuelvo a armar el módulo y apago el screencast antes de hacer el spin. No lo olvido. No, guardo, luego lo apago, luego el spin. Sí, ese es el orden de las tareas. Para que hagan preguntas, listo, acerca de lo que hemos visto hasta este momento con nuestros módulos de laberinto. Sí, una cosa que no me quedó clarito en un momento y le comparto pantalla. Sí, claro que sí. Ahí se lo debería estar viendo. Es que cuando no recuerdo qué movida hizo para que no me saliera esto cuando lo hago el plano. Es muy sencillo. Felipe, ¿cómo hiciste este plano en ese momento? Solamente ¿dónde está? Lo escalé en Z, en 0. Listo, entonces vas a hacer ahí dos cosas. La primera, en modo de objeto, Control A, y le vas a decir que aplique la escala. Entonces ya tus escalas son 1, 1 y 1, ¿sí o no? Y ahora en modo de edición. Pero este es un muy buen ejemplo de por qué las escalas se deben aplicar. Ahí en modo de edición vas a seleccionar todo con A. Y ojo, mejor con A porque si no hay una vista de rayos X o estructura de alambres, los vértices que estén en la misma posición no van a quedar seleccionados. Listo. Y ahí le vas a dar M de merge y le vas a pedir que haga un merge by distance. Y te eliminó 4 vértices, ¿sí o no? Sí. Entonces ese es un muy buen ejemplo de por qué aplicar esas escalas en modo de objeto. Lo que tenías era un cubo plano, pero seguía siendo un cubo. No era un plano, efectivamente, era un cubo. ¿Listo? ¿Qué pasa si hubiera aplicado el M, o sea, el mesh
sin haber aplicado las escalas. Yo creería que no te aplicaría. No los encuentra. No los encuentra. Él dice que no hay vértices en esa distancia. Ya, listo, gracias. De nada, hombre, Felipe. Que falla, hombre, bendito sea, los modulitos crecen tan rápido y se esfumaron de repente, ¿no? Ojo, cuando esto les suceda, era un cubo súper exitoso, le aplicamos la escala y de repente ya no es más cuadrado, entonces le decimos, hey, ¿con quién hay que hablar? Muy sencillo, le ponemos las dimensiones que necesitamos, entonces es 1 por 1, y como acá nos cambió la escala, le decimos que aplique esa escala. Entonces nos queda escalas de 1 y las dimensiones 1 por 1. Listo. Y a este módulo 01 voy a guardar. ¿Qué le vamos a hacer? No me fijé si alcanzó a guardar alguna cosa. Vamos a ver si la guardó. Sí, sería muy divertido. Es bastante improbable porque no habíamos guardado nada, pero sería un éxito si sí guardó algo. No guardo nada. La vida sigue. Entonces voy a guardar. Importantísimo. En Fundamentos de Arte 3D, esto viene siendo semana 5 y esto es modelos. Y estos son módulos de laberinto, entonces llamemos esto pues laberinto. ¿Cómo es que se escribe laberinto? Laberinto. ¿Se escribe así? Creo que sí. Si me equivoco, alguien me corrige, por favor. Correcto. Listo. Y ya tenemos nuestro laberinto guardado. Hay que volver a extruir el cubo. Vamos a tratar de replicar esto. Bueno, ya voy a hacer una forma diferente porque el aprecio que le tenía a la otra se esfumó cuando se dejó llevar por sus impulsos. Y acá me creó un borde adicional, no sé por qué razón, pero lo voy a disolver. El acceso rápido para disolver elementos es control X, pero disuelve el elemento activo. Entonces, en este caso, como tengo activos la edición de bordes, si yo le doy control X, él me disuelve bordes. Listo, si estuviera en vértices, él me disolvería vértices. Y fíjense ahí lo que pasó cuando disolvió esos vértices. Entonces es importante tener presente cuál es el elemento activo y qué es lo que queremos hacer con él. ¿Sí o no? Listo. Y acá vamos a ponerle este en la mitad, si no hay problema. Y voy a aprender AutoMesh. De hecho voy a hacer acá dos cosas. Esto primero. Voy a desplazar esto bloqueando en Y. Entonces Shift Y. Y los voy a pegar acá. Listo. Y como tengo AutoMesh prendido, entonces él me va a fusionar eso de una vez. Y ahí me va quedando el perfil nuevo de mi super exitoso módulo que sí voy a guardar para no volver a perder. Le voy a poner ese nombre incluso. Módulo super exitoso. No mentiras, quedaría muy largo en el outliner. Pero es un buen nombre para un módulo super exitoso que no queremos perder. Hagámoslo así, nada muy elaborado. Luego podemos volver a hacer más elaborado el asunto. Este también lo voy a traer para acá. Y este me lo voy a traer para acá. Voy a conservar esta línea acá para no tener que rehacerla ahorita. Y acá no me acuerdo cuántos cortes habíamos hecho. Ojo, hay un acceso rápido para acceder a este mismo menú, pero en la posición del cursor. Puede ser más cómodo, sobre todo si
si están trabajando en muchas cosas y pues se ahorran ahí un poquito de desplazamiento del cursor, y es F9. Listo. F9 me muestra el menú de manera flotante de la última herramienta usada. Yo puedo coger, le voy a hacer 5 cortes a esto, de hecho. Sí. Fíjense que estoy haciendo cortes impares y lo estoy haciendo a propósito para poder garantizar que cuando yo conecte acá el que sigue, empate con este y se vea continuo. Listo. Entonces elimino esas caras y con F en edición de bordes, con F voy a llenar todo esto. Entonces lleno. Fíjense cómo trabaja. Yo selecciono este borde y le doy F, entonces él me va a llenar con los que siguen, ahí con los que siguen, ahí con los que siguen, y aquí estos, y sale. Entonces rápidamente logramos llenar todos los bordes. Voy a volver a poner el sombreado con cosas acá interesantes que se vea más bonito, y voy a ponerle a esto shade smooth y normales. Se le va a poner los de 65 grados, no, 60, 45, pues quiero que marque eso, quiero que marque este borde pero este no. Listo, lo estoy poniendo en auto smooth aun cuando es prácticamente poligonal, porque como acá sí quiero hacer un arco, yo quiero que el arco sí se vea suavizado, bonito. Y voy a guardar, y voy a volver a guardar, y volver a guardar, ya sí voy a seguir trabajando. No es nada desesperado ni nada, simplemente una práctica muy sana, se los recomiendo. Acá voy a hacer lo siguiente. Desde el cursor 3D que está en el centro, entonces transformando desde el cursor 3D, voy a duplicar este objeto y a rotar sobre la Z menos 90 grados. Listo. Este objeto es un placeholder, no le va a cambiar el nombre por ahora. Lo más probable es que lo descartemos o lo modifiquemos luego. Cuando sepamos qué hacer con él, vemos si lo eliminamos o si le cambiamos el nombre. Por ahora se puede quedar ahí y no hay inconveniente. Listo. Acá estoy viendo que hay un desfase en los objetos y ese desfase nos dice que hay alguien que no está bien ubicado. Y puede ser un problema de tolerancias. Listo. Miremos rápidamente en las unidades. No, la tolerancia está bien. No tendría por qué tener inconvenientes. Bueno, es raro que se haya desplazado de esta forma. Sí, es bastante raro. Fíjense que incluso tiene acá un transform chistoso. En fin, pero pues esa es la copia que queremos descartar, entonces no le pongamos mucha atención por ahora. Una cosa. Sí, Felipe. Es que estoy agarrando y juntando vértices y no se me unen. ¿Qué vértices estás agarrando? Estos de acá. Y quiero unirlo con este de acá, pero no se me une. Listo. Y tengo aquí activado el automerge. Vale, hay un detalle importantísimo. Fíjate en las opciones del snap. Aquí. No, ese es automerge. Snap, esas son las visualizaciones. Fíjate en mi pantalla un momento, por favor. Voy. Ya. En el snap lo tenés que está haciendo snap en incrementos. Listo. Y querés que sea en vértices. Porque cuando le das en vértices, él va a ubicarse exactamente sobre el vértice que necesitas. Y si lo tenés en incrementos, en cambio, él va a moverse en incrementos fijos, independiente de que eso lo haga coincidir o no con otro vértice. Listo. Entonces esa es la razón por la que, entre comillas, el mío estaba funcionando y el tuyo no. Pero no es realmente nada raro. Ahí te funcionó. De un momento y reviso.
Listo, vamos a ver. Qué raro. Ya Sí, lo tengo raro sí en es. vértice. Y lo estás fijando exactamente a los vértices. Cuando lo desplazas, dale otra vez ahí que se fije. ¿Qué Estoy modificadores le dándole. tenés activos a ese módulo? Ah, bueno, le tengo es el mirror para hacerlo en ambos lados al tiempo. Listo, eso te Entonces va a será poner... por el modificador. No, el modificador no debería estar molestando en ese caso. Sin embargo, ese modificador sí te va a estar condicionando de una... Ah, bueno, hay un detalle importante. Sí, el modificador sí puede estar molestando en este caso. Pero además de eso te va a poner una capa adicional de dificultad, porque en el momento en que rotes una pieza y deje de ser perfectamente simétrica, vas a tener un modificador que resolver antes de poder arreglar la pieza. Vale, y puede ser inconveniente. Entonces lo hago sin modificador. Para este caso, sí, mejor. Hagamos primero todo lo más sencillo y sin modificadores, o al menos sin ese de mirror, y luego miramos cómo podríamos implementar en el flujo de trabajo modificadores. Mira que ahí ya funcionó el vértice, quedó otro volando que lo puedes pegar exactamente en el mismo lugar. Cuando estás desplazándolo, estás presionando control. Ah, en esa otra también. Y me parece raro que no se están pegando en los vértices. Sí, está como raro. Pues sí, está bien raro. Vamos a ver acá si puedo replicar algo así. Vamos a modificar, vamos a guardar por ninguna razón en particular y a ver si podemos modificar esto que tenga un comportamiento similar. Creo que tenías median point y snaps activos, auto merge y edición de vértices. Sí. Seleccionas el vértice, le das mover y acercas el cursor a otro sin presionar más nada. ¿Qué efecto te da eso? Pues, o sea, no lo une realmente. O sea, estoy con el mover del G. Sí, La E de... Sí, no los está uniendo. y el problema es que estoy viendo tan pixelado el video que no alcanzo a Ah, distinguir más ahí lo nada subo. de los parámetros que tenés ahí. Entonces me cuesta un montón. Ya mira, va a decir, ya se subió. Mejoró eso, ya hay píxeles un poco más definidos. ¿Por qué hará eso? Qué opciones tenés activas en el Snap? En el Snap, el ESPA. Sí, cuando desplegas ese menú, Son las mismas que usted tenía. Sí, me guié del que usted tiene. El que usted tiene está así. qué berrindera. Entonces ahí lo que tenés es una oportunidad de mejora a la berraca. Qué bacanería. Bueno, mándame el archivo y lo miramos. ¿Qué más da? Pero ojo que falta, ahora sí sigue. Vamos a hacer esta figura de acá que tildó el computador hace un momento, Blender hace un momento. Entonces voy a seleccionar todo, voy a guardar, a revisar que este desgraciado esté apagado. Listo, está apagado. Y ahora sí, spin.
spin, si es que se ve riendo addon, hombre bendito sea. Listo, quiero que se desplace 90 grados y yo quiero poquitos pasos de eso. 4 me parece razonable. Vamos a ver si 4 son razonables. Aquí subiría uno de estos ¿qué dientes les decimos? Luego vacío, luego sube, vacío y se conecta con otro. Entonces 4 es buena idea. Lo vamos a dejar con esos 4. Listo. Ya podemos dejar de usar esta herramienta. Y ya no necesitamos esta referencia de las flechas. Y vamos a guardar por ninguna razón en particular. Voy a volver a aprender esto. Que ya no vamos a hacer más spin. Y ahora voy a desplazar estos dos hacia la posición que les corresponde, que es la intersección entre estos dos puntos. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Los selecciono y voy a desplazar en G hasta este punto y en X hasta este punto. ¿Listo? Ya con ellos dos en esa posición, y esa es la posición final de ellos, voy a coger estos dos, verifico que mi AutoMerge esté prendido y le doy grab 2 veces para moverme hasta acá. Y acá grab 2 veces para moverme hasta acá. Listo. Entonces ya con eso tengo... me falta con un detalle. Tengo que hacer este par de extrusiones. Entonces voy a extruir en Z hasta esta altura. Y ahí ya me quedan los siguientes módulos. Vale. Voy a revisar que estos vértices estén fusionados. No lo están. Entonces selecciono todo, Merge by Distance, eliminó 12 vértices, quiere decir que tenía acá 3 vértices por cada uno de estos bordes, 1, 2, 3, 4, y ahora sí, fíjense que el sombreado cambia, ya sí está suavizado y continuo. Listo, y por el otro lado también va suavizado y continuo. Vamos a guardar. Listo. Guardar siempre es bueno, ustedes guardan con frecuencia. Acostúmbrense a guardar. Listo. ¿Qué sigue acá? Vamos a crear acá otro módulo. Este módulo tiene otra condición importante. Lo vamos a crear en la posición en la que está este. Bueno, no, momento. Acá falta un detalle importante. Este módulo está compartiendo el origen de aquel. Y ojo que el origen tiene que ser la base de este. Entonces vamos a cambiarle el origen. Lo mismo que hicimos al principio con que le mostré a Sofía. Listo. Esta topología se podría limpiar, en ese momento no nos preocupemos por eso. Voy a seleccionar 2 vértices opuestos porque yo sé que el punto medio entre esos 2 vértices necesariamente es el centro. Listo, mando el cursor para allá y mando ahora sí mi origen para ese punto. Tenemos visita en clase, un momento les presento al visitante y atiendo su solicitud. Acá, allá, mire para allá. Saludete, se va a la clase. Que se ganó algo, entonces vino por sus galletas. Listo, voy pues. Ya, pues. Haga cosas de perro por allá. Listo, a fin de la pausa activa. Entonces, ¿qué sucede con el módulo que sigue? Listo, vamos a querer que este módulo vaya hacia allá. Es decir, vamos a hacer esta misma curva, pero en el otro sentido. Podemos usar, de hecho, la misma estrategia que usamos para este. O podemos aprovechar este que ya estaba creado. No, pero este es el que tiene esa transformación ahí toda chistosa. Sí, este no me convence. La transformación ahí como que no tiene mucho sentido.
Claro que esa transformación podría estar indicándonos, y vamos a ver si es el caso, que el origen está desfasado. Y el origen está desfasado, efectivamente. Fíjense lo que está sucediendo acá. ¿Dónde está el origen y dónde nos quedó el cursor? Vamos a corregir eso y a volver a ubicar esto en la posición que debería quedar. Sin embargo, sigue desfasado. Entonces ya eso sí me empieza a preocupar, porque eso nos va a decir que este otro también tiene el origen desfasado y este también. Y efectivamente, bueno, fíjense, esto sí es problemático. Tenemos un desfase que hemos estado repitiendo sistemáticamente en todos los objetos. Entonces vamos a corregir eso de una vez. Listo. Ahora sí, ya todos quedaron en orden. Sabemos que están en orden porque el desplazamiento está en unidades enteras. Y esa es una de las premisas que el ejercicio nos plantea. Listo. Y voy a guardar. Y a este lo voy a llamar módulo 03. Y con este voy a hacer la pieza que sigue, que es la que se desplaza en este sentido. Listo. Entonces la misma estrategia. Vale. De hecho voy a hacer acá algo más sencillo todavía. Voy a traer el cursor para este punto. Y voy a coger estas caras. Voy a invertir la selección con control I. Elimino todas estas caras. Entonces X y F. Y voy a rotar desde donde puse el cursor. Sí, fíjense donde puse el cursor. De hecho voy a volver a prender lo demás para que lo podamos ver con claridad. Voy a rotar 90 grados desde esa posición. Eso. Voy a apagar, antes de hacer esa transformación, voy a apagar este berriondo. Voy a guardar. Eso siempre es bueno. Y voy a hacer entonces esta transformación. Así, 90 grados. Entonces vengo acá, le digo que son 90 grados. 4 pasos, vamos a ver. Este no, este sí, este no, y se conectaría con uno que sí. Entonces 4 pasos está bien. Y lo podemos dejar así. Listo. Venimos acá y seleccionamos las caras que sobran. Y llenamos los espacios. Ahora acá sucede algo importantísimo. Y es que nos quedó un pedazo de escenario vacío. Listo, nos quedó este espacio vacío. Eso hay que llenarlo porque si no se va a romper la continuidad de nuestros módulos. Entonces ya va a dejar de funcionar y bueno, se nos va a dañar el juego y la mecánica y todo el asunto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es muy sencillo realmente. Aquí sin mucha meditación, simplemente vamos a coger uno de estos vértices, puede ser este o este, lo extruimos sobre el eje que corresponda, en este caso en X, y luego vamos a seleccionar todos los demás vértices, le damos F, y a esto le podemos decir control T para triangularlo, y ya está, listo. Vamos a verificar que las normales estén todas bien y están de hecho todas mal. Entonces seleccionamos todo, invertimos la selección, en edición de caras vamos a seleccionar solo estas caras y otra vez Shift N para enderezarlas normales, y ya ahí quedamos tranquilos con que todo está funcionando bien. Listo.
Sigue en el ejercicio inicial, habíamos propuesto, vamos a ver. Tenemos ya, tenemos este, estos nos faltan, tenemos este de acá. Listo, entonces nos falta este paciente. Vamos a hacer este de acá. Listo. No, vamos a hacer primero otro. Vamos a suponer acá dos cosas importantes. Vamos a suponer que nuestro módulo viene acá. Estoy siguiendo este contorno, listo. Entonces vamos a suponer que nuestro módulo viene acá y acá termina y va hacia allá, listo. No, ahí están pasando dos cosas, dejémoslo solo que termine, que acá termine. Es decir, acá vamos a crear una isla que termina allí, de manera que el usuario pueda caminar por acá. Acá tendría que caminar hacia este lado, pero eso pues se resuelve luego con otro módulo que se conecte ahí. Listo. Vamos a hacer entonces este módulo. Y voy a borrar ese boceto porque no quedó tan exitoso. La misma mecánica. Primero voy a coger, duplico estas caras, las separo, cambio el nombre y ya no es sino cerrarlo. Listo, ¿ustedes cómo van con los suyos? Hasta ahora he visto solo el trabajo de Felipe y los demás, ¿cómo van? Abraham, Alejandra, Catalina, Juan Manuel, Ludwig, Luisa, Néstor, Sofía. Bien. Aliviados. Ahí dijo que la clase no es de ver el perro, este está muy exitoso, lo voy a guardar. ¿Cuándo suben las notas del parcial? Las notas del parcial se las iba a subir este mismo fin de semana. El domingo estuve haciendo eso. Pero no lo hice porque me faltan un montón de seguimientos. Entonces, apenas me súbanme eso a propósito rápido. Para que no nos dejemos. Uy, sobre todo para yo no atrasarme con las notas porque es muy maluco. Súbanme el seguimiento rápido. Y yo les subo las notas. Listo. Pero Felipe, nada nervios, que a vos te fue bien. A todos les fue bien. Algunos mejor que otros. Algunos tienen escalas más desfasadas que otras. ¿Cómo, Felipe? Usted dijo que no, unos errores gravísimos ahí en escalas y Sí, aterradores. No, yo estaba más preocupado acá, bendito sea. Sí hubo errores en escalas y demás, pero digamos que ese es parte del interés del primer ejercicio parcial. Listo, estábamos diciendo que esto cierra la figura. Entonces acá tenemos un inconveniente interesante, porque esto significa que no podemos desplazarlo una unidad totalmente, porque necesitamos espacio para cerrar. Entonces lo vamos a desplazar únicamente 0.5 unidades. 0.5 unidades, pero en el otro sentido. ¿Sí o no? Y sigue rotar entonces esta figura de acá. Pero antes de rotarla voy a hacer lo siguiente. Voy a eliminar esta cara. Y voy a eliminar estas dos caras. Listo. A ver, es fechada. No, de hecho voy a eliminar. Ah, bueno, sí tengo que eliminar solo esas dos caras. Voy a poner el cursor acá. Voy a guardar varias veces.
Voy a apagar este berriondo. Eso ya la próxima vez no nos pasa con esa herramienta, no hay problema, listo. Y lo voy a rotar 180 grados. Listo. Acá ya sí me interesa tener más segmentos porque 4 ya me está entregando una figura ahí muy poligonal y como que no me convence. Entonces más bien voy a decirle a esto que tenga 8. Ya 8 sí me parece razonable. ¿Sí o no? Y acá van a pasar dos cosas. De esta figura, que a propósito hay que eliminarle estas caras de abajo, entonces las voy a eliminar de una vez. Listo, de esta figura nosotros queremos lo siguiente. Voy a eliminar estas caras. Fíjense esta línea súper gruesa que tenemos en toda la mitad. Eso quiere decir que hay un viaje de vértices ahí chocados, tratando de ver cuál tiene más prioridad que cuál. Y entonces decimos, pues, ni por el berraco, acá todo el mundo es igual, entonces, suerte todo. Seleccionamos todo, Merge by Distance, y ya nos queda un solo vértice. Y no hay más discusión por prioridad de nadie. Y tampoco tenemos geometría en exceso que no le está aportando a la forma final del objeto. Antes de cerrar esta figura, que si se fijan acá tenemos dos alternativas, la podemos cerrar hacia acá o la podemos cerrar hacia acá. Entonces, como tiene las dos alternativas, lo que voy a hacer es duplicarla y la voy a desplazar en X 2 unidades. Listo, para que me quede espacio acá para trabajar con la que sigue. Listo, ya con esto lo que voy a hacer es cerrarla hacia este lado. Hacia este lado. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a coger este perfil y a rotarlo en este sentido. En ese orden de ideas, esta cara ya me sobra. Entonces la voy a eliminar. Y estas dos son las que voy a desplazar, pero las voy a desplazar sobre este eje. Listo, mando el cursor para acá. Selecciono las caras que necesito. Apago, está apagado, eso sí, pero igual voy a guardar. No es paranoia, es una práctica sana que estamos cultivando. Listo. Y vamos a desplazar esto 90 grados y a tener solo 4 pasos. Listo. Y así es razonable, tiene todo el sentido del mundo. Y vamos a terminar de llenar entonces lo que hay que llenar en este espacio. Tenemos varios vacíos, tenemos vacíos acá y tenemos vacíos acá. Listo. Voy a ocultar todo lo demás. Y a seleccionar estos vértices para empezar a llenar. Listo, con F. Estoy seleccionando de a 3 y llenando con F. Estamos llenando esto de triángulos. Sí, no hay problema. Luego vamos a ver si eso es buena idea, mala idea, en qué casos se usa, cuándo no se usa y bueno, todo lo demás. Por ahora no nos preocupamos por eso. De manera liberal simplemente estamos llenando con triángulos esos espacios y no nos vamos a preocupar mucho por el asunto. Listo. Y acá la misma estrategia, voy a coger, de hecho voy a coger estos bordes completos y los voy a extruir sobre la Y junto 5 unidades. Listo, eso me completa el perfil que necesito. Y nos pone acá una situación interesante. De hecho lo que teníamos que hacer
era coger este borde y extruirlo hacia abajo primero, porque lo que necesitamos es cerrar esto efectivamente, y lo vamos a cerrar de esta forma. Escalamos esta escala, le decimos que sea 0. Sí, le di extruir y escalar y el factor de escala 0. ¿Para qué? Para fusionar todo en un solo vértice, porque tengo AutoMesh prendido. Y luego ese solo vértice lo voy a desplazar hacia este otro, y así me queda esa figura cerrada. Listo. Ahora sí puedo coger los vértices de la base, estos dos vértices de la base, y extruirlos en y.5 unidades. Listo. Los puedo fusionar ya así, pero entonces lo que voy a hacer es seleccionar este y este, y los voy a fusionar, y este los voy a fusionar. Listo. Si hubiera fusionado estos dos, me hubieran quedado ellos dos conectados, pero no hubieran tenido en cuenta el del medio, y necesitamos tener en cuenta el del medio. ¿Sí o no? Y ya los demás los voy llenando tal cual. Listo, ya nos quedó esta figura cerrada, pero le faltan todas las, ¿cómo le decimos a esto? Muescas. Digámosle muescas. Le faltan todas las muescas de las otras figuras. Listo, esas las vamos a dejar así por ahora, porque antes de que se nos termine la clase quedan un momentico nomás. Les quiero mostrar cómo vamos a hacer con el mapeado V de estas figuras. Listo. Aunque bueno, hay dos alternativas. Podemos seguir viendo estos módulos, lo que queda de la clase, que ya es un ratico, y la próxima clase dedicarnos específicamente a las texturas, crear los atlas y las texturas de estos módulos. O vemos algo de texturas y atlas, que sería sumamente rápido. Ustedes ya de manera autónoma hacen sus módulos hasta este punto y los texturizan y los terminamos la próxima clase. A mí me parece más razonable que terminemos de armar el módulo, la intersección que nos falta acá, y la próxima clase vemos las texturas. ¿Cómo les parece a ustedes? Sí, profe, a mí me parece que terminé de modelar. Sí, los Y luego demás en la están... próxima clase vemos texturización. Ludwig, sí, prácticamente se les olvidó presionar control A. Los demás están todos de acuerdo, apoyan la moción de Sofía. Listo, esa es forma de tomar decisiones, está genialísima. Listo, vamos a armar entonces acá. Dios bendito, ese no era, es este. Vamos a hacerle a esto esas muescas que están como interesantes, y acá a lo mejor no lo pensé totalmente, y esto va a tener un reto significativo, pero eso es parte de la vida. Entonces, primero lo fácil. ¿Por qué primero lo fácil? Porque así vamos viendo cosas terminadas, y eso es valioso, es importante. Listo, y en el ejercicio laboral eso hará que sus clientes crean que se está avanzando, y nadie va a poder decir lo contrario, porque pues ellos están viendo que hay avance, ¿cierto? Ahora voy a hacer acá una maniobra ninja nivel 2, y es que voy a seleccionar estas tres caras, y estas caras completas hasta acá. Voy a ocultar todo lo demás, entonces Shift H, y las aislé para ponerle a esto unos loops adicionales, específicamente 2 loops adicionales, de manera que me quede con este mismo espesor que veníamos trabajando, para yo poder acá alegremente quitar
estas caras. Voy a llenar estas caras y voy a llenar estos huecos. Entonces F y F. Acá tengo dos vértices que me sobran. Estos vértices no los necesito, los voy a eliminar. Listo. F. Y antes de recuperar todo lo demás que tenía oculto, voy a coger... mentira, no voy a hacer nada. Solo los voy a recuperar. Ya, dejémoslo así, no pasa nada. No nos preocupemos por ese asunto en este momento. Que la vida es más que cuidar vértices bien acomodados. Listo, esta otra parte la voy a dejar así, que se vea como una práctica y conveniente media torta que le va a recordar a todos los usuarios de este laberinto que hay ocasiones en las que la torta cae bien, ¿cierto? Sigue organizar el origen. Entonces mando el cursor al centro, set origin to 3D cursor, y sigue empatar este de la siguiente forma. Vamos a ver, voy a desplazar esto en X otras 2 unidades para hacer espacio, porque acá se conecta uno igual a este, ¿sí o no? Entonces voy a duplicar este y lo voy a duplicar con Alt D. ¿Alguien recuerda la diferencia entre Shift D y Alt D? Alt D que te sigue una secuencia de cosas que había hecho. No exactamente. No era el que usamos para la primera clase, para el curso. Seguía la secuencia. No exactamente. Acá pasa algo supremamente interesante. Hicimos de manera involuntaria un módulo nuevo. Estamos presenciando acá la creación de un módulo que no estaba planteado. Y eso está muy bien. Pero que nos va a suponer un cambio interesante. Y es una serie de módulos que tienen espacio libre. Y eso está muy bacano. La diferencia entre Shift D y Alt D es que Shift D crea una copia nueva independiente de la malla, ¿sí? Fíjense todos los cubos que hemos ido duplicando con Shift D, cada uno es una instancia nueva. Entonces cube, este nombre a propósito es interno de Blender, no nos preocupamos mucho por él. Este es el nombre de la malla. Entonces fíjense que este es cube, luego lo duplicamos y hubo un cube 001, duplicamos ese y hay uno 002 y hay un 003, 004, 5, pero cuando lo duplicamos con Alt D le estamos diciendo que utilice la misma malla, ¿sí? Entonces fíjense que esta nueva copia es efectivamente de hecho otra instancia del mismo objeto, está compartiendo la malla de este. Listo, y si yo entro a modo edición en cualquiera de los dos, estoy modificando los dos. Y esto es útil porque nos permite ahorrar memoria cuando tenemos que repetir un montón de objetos. Listo. Pero en este caso particular, de cuenta de este maravilloso hallazgo que acabamos de hacer, no nos sirve. Porque este cubo lo vamos a tener que modificar de manera que esta sección conecte adecuadamente con esta y este piso quede para el frente. Listo, hacemos eso y ahí termina la clase de hoy. Primero, ¿cómo hacemos con este que ya lo duplicamos de esa manera para que tenga una instancia propia de la malla? En las propiedades de la malla, fíjense en el nombre del cubo que él tiene un 2, quiere decir que hay dos usuarios de esa malla. Para hacer que sea un usuario único, simplemente le damos clic en el 2, entonces ya él crea una instancia nueva, independiente, y ya esto es un módulo independiente.
Entonces si este era, bueno, este se puede seguir llamando así, este va a ser el módulo 05. Listo. Y este módulo 05 entonces va a tener la siguiente particularidad, y es que todo esto sobra. Voy a eliminar estos vértices completos, selecciono todo y lo voy a desplazar en Y menos 0.5 unidades. Entonces ya se conecta donde queremos que se conecte. Esto de acá abajo simplemente lo voy a cerrar, ¿sí? Y estos de acá los voy a extruir sobre Y hasta este punto. Entonces ya nos quedó nuestro laberinto. Sigue respetando la misma regla, ¿sí? Si yo le pongo a esto otra instancia de vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponerle incrementos y pongámoslo, dejémoslo así. Vamos a desplazar esto. Fíjense que él sigue, a propósito este lo pudimos haber duplicado más bien con Alt D para que sea una nueva instancia. Esto puede ser otra instancia, entonces Alt D de nuevo en Y, en fin. Listo, fíjense que sigue respetando el patrón del laberinto, con la diferencia importante de que ahora pues tiene un espacio adicional por razones, y de hecho me parece bastante interesante que lo tenga. Acá se seguirían conectando modelos de la misma forma, es decir, podríamos crear luego una isla que sea solo pared interior con adornos y demás. De hecho en la referencia hay una con esas características. Esta, sí, esta es solo pared interior, entonces no tiene muros en ninguno de sus alrededores y tiene adentro unos adornos y palmas. Podríamos tener de esos y seguir conectando objetos por este lado. Listo. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Bueno, ustedes van a tener la tarea de hacer la versión de cada uno de estos módulos al estilo de ustedes para el jueves, y vamos a texturizarlos usando un atlas, y luego de eso vamos a terminar de armarlos y a componer un laberinto con nuestros módulos. Listo. Y el componer un laberinto es simplemente, ya con ellos texturizados, vamos a suponer que ya están texturizados, es simplemente coger y armar cómo sería nuestro laberinto y a ver cómo se conecta efectivamente todo y las texturas se comunican adecuadamente. Listo. Voy a guardar otra vez. ¿Tenemos alguna pregunta hasta este momento? No te estoy escuchando, Felipe. ¿Aló? ¿Me escucha? Listo, ya sí te estoy escuchando. Ok, es que, ¿cómo hago entonces con el problema que tengo? Porque así me queda muy tedioso hacer todo esto. Uf, y es bien delicado. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ya demos la bendición para que todo el mundo se desconecte y ya miramos el tuyo. Listo. De hecho, mándame el archivo y lo Bueno, miramos de una vez. Vale. ok. Y todos los demás, si alguien tiene alguna pregunta puntual, pues podemos revisarlo. Si no, recuerden lavarse las manos con frecuencia, comer bien, descansar y, bueno, ser juiciosos y buenas personas y todo eso que es bello y grato. Sí, les voy a Una escribir. consulta. Sí, Abraham, contame. Los seguimientos irían hasta el texturizado del Legoman, ¿cierto? El Legoman no lo hemos texturizado. Lo que hicimos la clase pasada, el VMAP. Ajá, hasta los mapas UVs del Legoman, exacto. Listo, les voy a
a escribir las misiones, efectivamente, y les voy a poner también cuál es el seguimiento que tenemos hasta la clase pasada del primer ejercicio parcial. Listo. Y eso es todo. Muchos éxitos. Feliz noche. Que la fuerza los acompañe.